No esperaba mucho de los cumpleaños ya. A los 64 se sienten como un martes cualquiera, quizá una llamada de Sofía, si su agenda lo permitía, tal vez un pedazo de pastel de caja, si me acordaba de comprar uno. La mayoría de los años no lo hacía. Había dejado de hornear desde cero hacía mucho tiempo. Demasiados recuerdos mezclados en la masa. Esa mañana entré a la cocina como siempre. La misma bata, las mismas pantuflas, el mismo suspiro silencioso frente a la tetera que siempre tardaba demasiado en hervir. La luz que se colaba por las persianas era pálida tenue. Luz de Guadalajara. Serví mi té, me senté a la mesa y abrí el periódico más por costumbre que por interés. No fue hasta que fui a tirar el montón de sobres al bote que lo vi. Una carta. Sin sello. Sin dirección de remitente. Solo mi nombre, Mariana. Escrito a mano. Inclinado. Familiar. Me quedé helada. Mis dedos flotaron sobre el papel sin tocarlo del todo, como si pudiera sentir lo que aguardaba dentro. La letra me golpeó como agua fría, curvas suaves las torcidas la cola de la, y cayendo justo debajo de la línea. Era suya. Javier. No había visto su letra en 20 años. No desde el día que dijo que iba por leche y nunca regresó. Mis manos temblaron al abrirla. Una tarjeta, genérica, azul pálido con flores silvestres en acuarela y un mensaje impreso deseándote paz. Solté un suspiro que tembló más de lo que debería. Entonces vi lo que estaba escrito dentro. Feliz cumpleaños, Mariana. Nunca me fui. Revisa detrás del calentador. La tarjeta se deslizó de mis manos y cayó boca arriba en el piso, y de pronto el silencio ya no se sentía tranquilo, se sentía embrujado. La puerta del sótano chirrió al abrirla. Siempre lo había hecho. No había engrasado las bisagras desde antes de que Javier se fuera, y el sonido se había vuelto agudo, frágil, como una advertencia. Me quedé parada en lo alto de las escaleras por un buen rato, linterna en mano, la tarjeta aún abierta sobre la mesa de la cocina detrás de mí. Las palabras resonaban una y otra vez. Nunca me fui. Revisa detrás del calentador. Mis piernas se sentían lejanas, como si cada paso por las escaleras de madera perteneciera a alguien más valiente. El aire allá abajo era fresco rancio, el tipo de quietud que hace que te zumben los oídos. El haz de la linterna temblaba contra las paredes, rozando cajas navideñas, olvidadas sillas de jardín llenas de telarañas, una aspiradora vieja que nunca desechamos. Entonces lo vi el calentador imponente en la esquina más lejana, como una máquina dormida de otra vida. No me había acercado tanto a él en años. Justo detrás noté algo extraño. Un panel de la pared no encajaba con el resto. Un rectángulo más limpio, apenas más claro, como si el tiempo no lo hubiera tocado igual. Alcancé el borde y presioné. Con un clic suave, el panel cedió. Detrás había una caja de cartón, sellada con cinta vieja ligeramente polvorienta pero no olvidada. Mi respiración se atoró en la garganta. La saqué y la puse en el suelo. La caja era más pesada de lo que esperaba. Mis manos forcejearon con la cinta. Dentro había papeles, docenas. Luego fotos. Luego sobres, con nombres que no conocía, pero rostros que sí. Javier sonriendo en una playa, tomado de la mano con una mujer que nunca había visto. 2 niños de unos 8, quizás 10 años. Un chico con sus ojos, una niña con su misma sonrisa. Encontré un contrato de renta de una casa en Querétaro. Una licencia de conducir a nombre de Juan Morales.
registros bancarios, estados de cuenta de cuentas que nunca supe que existían. No había muerto, había comenzado de nuevo, sin mí, y durante 20 años había llorado por un hombre que simplemente decidió irse. En el 2004 habría dicho que nuestra vida era sencilla, estable, el tipo de matrimonio que la gente envidiaba sin decirlo. Teníamos nuestras rutinas pizza, los viernes por la noche de la italiana, mitad champiñones y aceitunas para mí, solo queso para Javier. Él siempre elegía la película, algo con espías o submarinos, y yo me quedaba dormida a la mitad con los pies bajo su pierna. Los sábados por la mañana íbamos al mercado. Nos tomábamos de la mano incluso entonces. Él cargaba la bolsa, la llenaba con demasiadas manzanas y cualquier mermelada que vendiera la pareja mayor cerca de la oficina de correos. Siempre hacía el mismo chiste sobre sus mostazas siendo un arma secreta. Yo siempre ponía los ojos en blanco. Era un baile tranquilo el nuestro. Pasos conocidos, las tardes eran suaves. Yo tomaba una copa de tinto mientras él corregía exámenes. A mí me gustaban los misterios, a él los hechos. Nunca me interrumpía cuando leía y yo nunca pregunté por qué siempre dejaba 2 tragos de café en su taza como si fuera una superstición. No teníamos pasión como la describen en los libros, pero había comodidad. Y la comodidad cuando llevas tanto tiempo con alguien se siente como amor. Las grietas empezaron pequeñas. Un almuerzo olvidado. Una junta que se alargaba. Una llamada perdida. Comenzó a dar caminatas largas después de la cena. Decía que necesitaba tiempo para pensar en sus planes de clase. No lo cuestioné. Todos necesitamos soledad. Pero las caminatas se hicieron más largas. Luego, diarias. Y después, sin explicación, empezó a refugiarse en el sótano. Decía que estaba ordenando archivos viejos, buscando anuarios de la universidad, una lámpara rota, que nunca arreglamos algo sobre encontrar espacio. Asentí, ofrecí ayuda una vez, se negó. Dijo que era un trabajo de un solo hombre. La puerta se cerraba tras él y la casa se quedaba en silencio. Me dije que era una fase. Los dos estábamos envejeciendo. Tal vez así era el matrimonio, después de 23 años, más callado, más introspectivo. Menos contacto, más coexistencia. No estaba enojada, solo insegura. Algunas noches preparaba su cazuela favorita. Él decía gracias, pero no levantaba la vista del plato. Algunas noches esperaba a que subiera escuchando el zumbido del calentador cuando la puerta del sótano se abría. A veces nunca lo hacía. Empecé a dormirme con la lámpara encendida. Eventualmente dejé de esperar. Me dije que no debía hacer un escándalo. No cada momento necesita una confrontación, pero a veces el silencio es solo otra forma de irse. Nuestro 24º aniversario fue un domingo. Lo recuerdo porque marqué la fecha en rojo en el calendario de la cocina, el mismo donde anotaba los recitales de piano de Sofía y las citas del veterinario. Hice una reservación en el restaurante italiano que nos gustaba justo a las afueras de la ciudad. Me puse el vestido azul que Javier decía que hacía que mis ojos parecieran cielos de verano. Hasta me ondulé el cabello. No llegó. Al principio me dije que debió olvidar la hora. Tal vez se detuvo a comprar flores. A las 7, el restaurante llamó para confirmar. No supe qué decirles. Dejé el teléfono colgado y me quedé ahí mirando la puerta, aún con los tacones puestos. A las 8:30 entró con el abrigo húmedo por la llovizna, los ojos ya cansados. «Oh», dijo al verme con el vestido, «¿todavía estás despierta?» Sin disculpas. Solo un encogimiento de hombros sobre una reunión de padres que se alargó. Ofreció hacer unos huevos. Decliné. Fui al baño y lloré en una toalla, silenciosamente.
porque eso haces cuando no quieres empeorar las cosas. Me dije que fue un error honesto, un día largo, que el próximo año sería mejor. No lo fue. Esa primavera Sofía se graduó de la universidad. Viajamos a Mérida para la ceremonia. Ella lució verde y plateado, brillando en el escenario como si el mundo no pudiera contener su alegría. Lloré. Javier aplaudió cortésmente. Apenas tomó fotos, dijo que olvidó cargar la cámara. Le había recordado 2 veces. En la cena después, en un pequeño bistró lleno de velas y manteles de lino, uno de los profesores de Sofía le preguntó a Javier qué hacía yo de trabajo. Antes de que pudiera hablar, él rió y dijo: «Oh, ella solo es la esposa, solo la esposa». La mesa se quedó en silencio. El doctor Ramírez me dio una sonrisa amable y cambió de tema. Recuerdo el destello en los ojos de Sofía, algo entre dolor y confusión. Sonreí, fingí que no dolía. Más tarde pagué la cuenta. Javier se recostó y dijo: «Tú te encargas, ¿verdad?». Lo hice. Siempre lo hacía. Esa fue la noche en que entendí que no solo se estaba alejando, ya se había ido. Seguía viviendo en nuestra casa usando mi nombre, bebiendo el café que preparaba cada mañana, pero se había ido. Empecé a dormir sola más seguido. Él alegaba insomnio, exámenes, por corregir dolores de espalda. Dejé de preguntar. Dejé de preparar 2 tazas de café. Dejé de revisar la luz del sótano. Me encogí. La mujer que solía dejar notas en su almuerzo, que horneaba para las reuniones vecinales y se reía durante las tormentas, comenzó a contar cuántas veces llegaba primero el silencio. Compré un labial nuevo, una vez lo usé con una blusa que a él le gustaba. No lo notó. Me corté el cabello, no levantó la vista. El día que encontré mi impermeable doblado en una caja junto a la puerta sin explicación, sin disculpas, fue el día que entendí. Ya no era una compañera, era un mueble, movido a un lado para hacer espacio para algo más, o alguien más. Era el 21 de junio de 2005, el solsticio de verano, el día más largo del año. Qué curioso que algo tan lleno de luz se recuerde solo por su oscuridad. Javier dijo que iba por leche. Era martes. Yo estaba podando hojas secas de las plantas en la ventana, un ritual tranquilo. Tomó sus llaves del gancho, no me miró a los ojos, no besó mi mejilla como solía hacerlo. Solo dijo: «Regreso en un ratito». La puerta se cerró tras él. Pasó 1 hora, luego 3. Luego el sol se hundió detrás de los árboles y apagué la estufa, la cena intacta, enfriándose. Llamé a su celular, directo al buzón. Volví a llamar. Dejé un mensaje, luego otro. Para la medianoche había perdido la cuenta. Caminé de un lado a otro en la sala con todas las luces encendidas. Por la mañana reporté su desaparición. 2 días después, el oficial tocó a la puerta. Encontraron su auto a 60 kilómetros estacionado en un camino de grava junto al río Lerma. La cartera estaba en el asiento del copiloto, las llaves en el encendido, su anillo de bodas en el portavasos. No había señales de lucha, ni huellas, ni sangre, ni nota, solo ausencia. Los oficiales fueron amables como lo son cuando no tienen nada real que ofrecer. A veces la corriente se los lleva, dijo uno. A veces el cuerpo nunca regresa. Lo llamaron probable suicidio. Yo lo llamé imposible. Hicimos un memorial 2 semanas después, sin cuerpo, sin urna. Solo una foto enmarcada de Javier de nuestro viaje a Puerto Vallarta. El viento en su cabello, una sonrisa torcida, la misma que una vez me hizo decir sí sin dudar. La gente vino, me abrazó.
Dejó cazuelas que tiré 2 semanas después. Me llamaron valiente. Dijeron que el tiempo suavizaría las aristas, que podía empezar de nuevo. Pero ¿cómo lloras a alguien que tal vez no está muerto? ¿Cómo sufres por un hombre que salió por la puerta y no dejó prueba de que alguna vez quiso quedarse? Lo intenté. Vestí de negro. Dejé que las lágrimas vinieran. Pero incluso al susurrar adiós al aire no sentí cierre. Solo el peso inmenso doloroso de un casi. Se había ido. Y yo seguía aquí, sosteniendo un espacio vacío y 1000 preguntas sin respuesta. Los años que siguieron se desdibujaron como escarcha en un vidrio, siempre ahí, siempre distantes. Me moví entre ellos como quien camina en aguas profundas, despacio, con cuidado, sin saber cuándo mis pies podrían resbalar. Dejé de cocinar comidas de verdad. Le decía a la gente que era más fácil comer ligero, pero la verdad era que no soportaba el sonido de los cubiertos chocando solos. La cocina solía oler a ajo y romero. Ahora olía a silencio. Vivía de tostada sopa de lata, un huevo cocido cuando recordaba que tenía hambre. El jardín, alguna vez, mi orgullo se volvió salvaje. La maleza se enredó en los arriates que Javier y yo plantamos juntos. La lavanda se ahogó en zacate. Las rosas se marchitaron y murieron. Lo veía todo desde la ventana, demasiado cansada para detenerlo. Había algo honesto en el abandono, algo que tenía sentido. Los vecinos dejaron de preguntar. Al principio tocaban preocupación suave, cazuelas en mano, preguntas delicadas. Algo nuevo. ¿Estás bien?, sonreía. Decía que estaba bien. Eventualmente dejaron de venir. No los culpaba. Yo también habría parado. Dejé de usar colores. Me decía que los tonos neutros eran más fáciles de combinar, pero en realidad el azul, rojo y amarillo se sentían demasiado fuertes para el fantasma en que me había convertido. Mi espejo se volvió un extraño. Lo evitaba. Y cuando no podía, miraba como esperando que apareciera alguien más. Alguien más joven. Alguien aún entera. El sótano se volvió sagrado, prohibido. Un lugar por el que pasaba conteniendo el aliento. Me decía que era solo almacenamiento, que no había necesidad de bajar, pero en verdad temía lo que aún pudiera resonar ahí dentro. Temía la puerta, la luz, el aire. Temía la quietud que tal vez no era tan quieta. Pasaron 20 cumpleaños. Sofía llamó en la mayoría. Siempre decía lo mismo, nada especial planeado, pequeña. Tal vez un té. Ella ofrecía visitar, siempre decía que no. Ella tenía una vida que vivir, y yo, bueno, ya no era esposa. No del todo viuda, algo en medio. Una mujer congelada a mitad de una frase. En el pueblo me convertí en esa mujer, la cuyo esposo desapareció, la que nunca se volvió a casar, la que nunca se mudó, la que aún vivía en esa casa con la pintura descascarada y el buzón olvidado. Existía, eso era todo. Y eventualmente comencé a creer que eso era suficiente. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina con la caja a mi lado, su contenido esparcido como evidencia en un juicio silencioso al que no sabía que asistía. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, enfocadas, frías pero seguras. Para la mañana tenía un plan. Primero hice copias. Cada documento, cada foto, cada página de esa vida oculta que él construyó. Tomé el viejo escáner de Sofía del closet del pasillo, lo desempolvé y pasé cada pieza lentamente. Guardé los archivos en una memoria USB y la etiqueté Reparaciones del Hogar. Incluso creé una carpeta de respaldo y me la envié por correo. No sabía qué haría con eso aún, pero no iba a dejar que desapareciera como él lo hizo. Encontré una investigadora privada en línea. Se llamaba Daniela. Me gustó el sonido de su voz calmada, decidida.
conduje al centro y le entregué un sobre con todo lo que había encontrado. Mi esposo desapareció en 2005, dije. Pero no murió. Quiero saber dónde está ahora. Ella asintió una vez. 10 días. Regresé a casa. Limpié la cocina, no un trapeo ligero, sino una limpieza profunda, satisfactoria. Lavé cada ventana. Abrí las cortinas de par en par. Esa tarde manejé a la florería en la calle principal. No había ido en años. La dependienta preguntó para quién era el ramo. Para mí, dije. Son para mí. Elegí tulipanes, amarillos. El florero fue a la mesa del comedor, el lugar donde solo yo me sentaba. Saqué una tarjeta de recetas vieja y horneé un pay de durazno. No esperé una razón, no lo envolví para un vecino. Comí un pedazo con té mientras las ventanas seguían abiertas y la luz de la tarde entraba a raudales. Al día siguiente me puse la blusa azul que no había tocado en una década. Aún me quedaba. Y me miré en el espejo, realmente me miré, y vi a una mujer que no había desaparecido. Por tanto tiempo pensé que el duelo me había enterrado. Pero no lo había hecho. Me había preservado. Y ahora estaba regresando al mundo, no con estruendo, no con furia, sino con aliento, con firmeza, con algo más afilado que la venganza, claridad. Nos encontramos en el Parque del Río a medio camino entre la vida que reconstruí y la mentira que él había creado. Elegí el lugar con cuidado. Una banca cerca del agua lo bastante lejos de las mesas de picnic y los paseadores de perros, pero abierta. Quería luz del sol. Quería espacio. No quería sombras. No quería fantasmas. Llegó 6 minutos tarde, más viejo, más delgado. Su cabello se había vuelto sal y nieve. Llevaba una chamarra azul marino, abrochada a la mitad, y caminaba como hombre esperando un golpe. No traía nada en las manos, más que su propio arrepentimiento, aunque incluso eso no parecía completo. Se detuvo a unos pasos y por un momento ninguno dijo nada. Asintió una vez con cautela. Luego se sentó a mi lado no muy cerca. Ambos miramos al frente al río, la brisa, el suave murmullo de todo avanzando sin nosotros. No estaba seguro de que vendrías, dijo. No respondí. Tragó saliva, ajustó sus mangas. No sabía cómo contactarte. No después de... todo. Lo lograste, dije. Una pausa. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. O tal vez yo había crecido. Estaba ahogándome, dijo. En ese entonces, cada día sentía que desaparecía. Y no sabía cómo decírtelo. No quería arrastrarte conmigo. No me arrastraste, dije aún mirando el agua. Me dejaste en la superficie, con el peso. Asintió lentamente los ojos en sus rodillas. No quise lastimarte, pero lo hiciste. Silencio otra vez. Una brisa levantó unas hojas a nuestros pies, las esparció como verdades frágiles entre nosotros. Tuve otra vida, dijo al fin. No lo planeé. Solo pasó. Y una vez que pasó, no supe cómo deshacerlo. Lo miré entonces. Dejé que viera mi rostro. Dejé que viera que no era un naufragio. Te fuiste, dije. Pero yo me quedé. Viví. Y ya no necesito tu disculpa. Parpadeó. No preguntó, no dije, porque tu remordimiento no puede reescribir los años que robaste, no puede arreglar lo que rompiste, no puede hacerme más pequeña otra vez. Sus labios se abrieron como si quisiera defenderse, pero entonces lo vio realmente, lo vio, la quietud en mí, la falta de necesidad. Y eso fue suficiente. Me levanté, alicé mi abrigo. Miré al hombre que una vez compartió mi apellido, mi cama, mi calendario. Te perdono, dije. Pero no por ti. Por mí. Luego caminé. No rápido. No dramáticamente.
solo con propósito. No volteé atrás. No tenía que hacerlo. Él había estado desvaneciéndose por 20 años. Yo apenas comenzaba a aparecer. La mañana después de nuestro encuentro llamé a Laura, mi abogada. Tenía una mente afilada y una voz como una página que se voltea con decisión. No expliqué todo, no necesitaba hacerlo. Solo dije, lo encontré. Está vivo. Y está casado otra vez. Hubo una pausa en la línea. Luego una respiración tranquila profesional. Avanzaremos. Y lo hicimos. Laura presentó los documentos rápidamente. Fraude civil, suplantación de identidad, abandono. Entregamos las pruebas, las identificaciones, los registros bancarios, las fotos, los documentos escaneados. Cada pieza de la vida que construyó a mis espaldas se convirtió en parte de un registro que ya no tenía que cargar sola. En 2 semanas el Estado lo reconoció como legalmente vivo. El segundo matrimonio fue anulado en papel, como siempre lo fue en la verdad. Sus cuentas fueron marcadas para revisión. Su nombre añadido a registros que tratan con fraudes a largo plazo y desapariciones falsas. No asistí a ninguna audiencia. No necesitaba verlo otra vez. Mi presencia no era requerida para terminar lo que él había robado. Entonces una mañana llegó una carta, escrita a mano, letra cursiva pulcra, de una mujer. Mariana comenzaba. Nunca nos hemos conocido, pero te debo una verdad. Era de ella su segunda esposa. Había encontrado los archivos que él guardaba en un cajón con llave. Él confesó o lo intentó. No escribió cada detalle, pero podía leer la forma de su dolor entre líneas. Ya no está aquí, escribió. Le pedí que se fuera. Estamos reconstruyendo. Lo siento por lo que viviste. Gracias por tu fuerza callada. Doblé la carta y la guardé en un cajón, no por malicia, sino porque no necesitaba más palabras. La verdad ya había hablado. Él lo perdió todo no por fuego, ni escándalo, ni un ajuste de cuentas público, sino por la fuerza tranquila e inamovible de la verdad. No necesitaba destruirlo, no necesitaba gritar. Todo lo que necesitaba era vivir en la luz y dejar que la sombra cayera donde debía. El sótano huele diferente ahora. No a moho ni a aire viciado. Ya no está cargado con el peso de cosas no dichas. Huele ligeramente a lavanda, a madera limpia, a algo abierto. Pinté las paredes el mes pasado un blanco cáscara de huevo suave. Compré un sillón de segunda mano en la tienda de antigüedades en la calle Nogal, uno con asiento profundo y respaldo alto como un lugar digno para descansar. Puse una alfombra tejida debajo. Colgué una lámpara del techo. Incluso bajé una estantería. Ahora es un cuarto de lectura. El calentador aún zumba suavemente en la esquina, pero no me sobresalto cuando se enciende. Ya no guarda secretos. He despejado el espacio literal y figuradamente. Esta noche enciendo una vela en la mesita lateral. El té de menta humea suavemente en mi taza favorita. La ventana cerca del techo deja entrar un leve resplandor de la luz del porche. Estoy leyendo de nuevo, no solo pasando las páginas, sino dejando que las palabras vivan en mí. Las palabras se sienten bienvenidas. Yo también. En el estante a mi lado está la tarjeta, la que lo comenzó todo. La sostengo una última vez. El papel es más delgado de lo que recordaba la letra aún afilada. Feliz cumpleaños, Mariana. Nunca me fui. Revisa detrás del calentador. Pero él sí se fue. Y yo hice más que sobrevivirlo. Me levanto, llevo la tarjeta arriba a la chimenea que instalé el otoño pasado. Es eléctrica solo para calor y brillo, pero esta noche se siente sagrada. Coloco la tarjeta en la llama y observo cómo se dobla, se ennegrece, se desvanece.
Las palabras se convierten en cenizas. No lloro, no tiemblo, no miro atrás. Cuando regreso al sótano apago la lámpara y subo las escaleras con facilidad. Cierro la puerta detrás de mí, no porque tenga miedo de lo que hay abajo, sino porque ahora por primera vez en mucho tiempo llevo la luz conmigo. Fue casi un año después cuando finalmente le conté todo a Sofía. Estábamos sentadas en el porche trasero tomando café, mientras los árboles se teñían de oro y rojo a nuestro alrededor. Había venido por el fin de semana, sin razón, solo una visita tranquila. Del tipo que ahora valoraba más, cuando la casa no se sentía tan llena de cosas no dichas. No lo planeé. Las palabras simplemente llegaron suaves y firmes. Encontré a tu padre, dije. Parpadeó, dejó su taza lentamente. ¿Qué? Está vivo. Estuvo vivo todo el tiempo. Le conté todo. La tarjeta, el sótano, la caja, la otra vida, el encuentro en el parque, el fraude, la carta de la mujer que dejó después. Todo. No interrumpió. Solo escuchó sus ojos recorriendo mi rostro como si viera a alguien que nunca había conocido del todo. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Siempre me lo pregunté, dijo, pero nunca quise insistir. Pensé que tal vez dolería demasiado. Dolió, dije, pero no contarlo dolió más. Esa noche me paré frente al espejo del baño y miré a la mujer reflejada. Los mismos ojos, las mismas líneas en las esquinas, pero más llenas ahora, más claras. Apagué la luz, me deslicé bajo las sábanas y dejé que el silencio se asentara. Antes de que el sueño me llevara, susurré en la oscuridad, él desapareció, pero yo no. Yo permanecí. Y era cierto, no me habían dejado atrás, me habían liberado, no borrada, reescrita, y esta vez la pluma era mía.